En íntima relación con el surgimiento del federalismo se asocia la figura de los caudillos, cuyo liderazgo reemplazó en diversas regiones al poder colonial cuando éste entró en crisis. El rechazo a la Constitución de 1819, la búsqueda de un monarca para el Río de la Plata y la excesiva concentración de poder que Buenos Aires le había imprimido a la etapa post-revolucionaria, ayudaron al surgimiento de un grupo de caudillos que expresaron un sentimiento republicano y federal, contrario a los intereses porteños, aunque no formaron un movimiento homogéneo. Algunos caudillos se habían destacado en la defensa de las fronteras contra los aborígenes o participando en las luchas contra la independencia. No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y económica de cada una de sus respectivas regiones. También Buenos Aires se constituyó como provincia independiente y su primer gobernador, Zarratea, firmó el 23 de febrero de 1820 con los jefes triunfantes el Tratado de Pilar, en el que se admitía la necesidad de organizar un nuevo gobierno central, caducando el que hasta entonces existía en Buenos Aires. Buenos Aires, con su aduana celosamente conservada, con su situación privilegiada que la acerca como a ninguna otra región al mundo exterior, estaba decidida a volcar todos sus esfuerzos al fortalecimiento interno y al propio progreso. Los sectores económicamente dominantes estaban en favor de una pacificación que no entorpeciera las actividades ganaderas y comerciales. Con el apoyo del hacendado Juan Manuel de Rosas y sus Colorados del Monte, eligen al antiguo directorial Martín Rodríguez como gobernador provisorio en septiembre de 1820. En Buenos Aires, Martín Rodríguez pone fin a una etapa que, aunque breve, fue tal vez la más turbulenta por la que atravesara la provincia. El peso de los sectores altos rurales ha comenzado a gravitar en Buenos Aires y si la paz no se consigue por la fuerza de las armas, se la compra. Por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrata un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers en 1824 por 1 millón de libras con el objetivo de crear pueblos en la frontera con el Indio, fundar un banco, construir una red de agua y un puerto. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito. Se decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podrían ocupar y hacer producir las tierras públicas no como propietarios, sino como arrendatarios. El monto del canon que debían pagar al Estado lo fijaban los mismos arrendatarios, de manera que terminó siendo insignificante. La enfiteusis, por su parte, tampoco contribuyó a crear una clase de medianos productores rurales, puesto que los grandes propietarios aprovecharon el sistema para acaparar enormes extensiones de tierra con el desembolso mínimo que permitía la ley. El dinero del empréstito, por diversas circunstancias, no se destinó a la construcción de obras públicas como había sido previsto, diluyéndose en gastos improductivos, y sus intereses costaron al país una suma varias veces superior al monto recibido. Se terminó de pagar en 1904. Al mismo tiempo, el tratado impuesto por Inglaterra como requisito previo para el reconocimiento de nuestra independencia en 1825 sellará el destino del país como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo, el de simple productor de materias primas y comprador de manufacturas. Buenos Aires no abandona sus viejos planes con relación a la organización del país. Ya a partir de 1823, la provincia ha comenzado a tender los hilos para reunir un nuevo congreso cuyo cometido debía ser, fundamentalmente, el de dar una constitución al país que permitiera su organización. Se buscaba además apoyo para solucionar el problema de la banda oriental, incorporada al Brasil con el nombre de Provincia Cisplatina. Lentamente la iniciativa va aprendiendo y en diciembre de 1824 representantes de todas las provincias de la época, incluidos los de la banda oriental, Misiones y Tarija, comienzan a sesionar en Buenos Aires, cuyo gobierno es ejercido por Las Heras. El Congreso tomó diversas medidas: la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Este promisorio comienzo sufrirá sus primeras grietas el 6 de febrero de 1826 con la creación del cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los defensores del proyecto pretendieron utilizar la situación de guerra con el Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires.
El candidato elegido fue Bernardino Rivadavia, lo que molestó aún más a las provincias, puesto que representaba a la tendencia unitaria. La Ley de Capital del Estado, proyecto presentado por el nuevo presidente y aprobado de inmediato, le hizo perder a Rivadavia también el apoyo de los porteños. Se termina por aprobar en diciembre de 1826 una constitución que, si no fuera por su declarado republicanismo, coincide en cuanto a su tendencia centralizadora con la de 1819 y, como aquella, provoca la airada repulsa de los caudillos y los pueblos. Así fracasó este nuevo intento de organizar al país. Rivadavia renunció en junio de 1827. Ante la desaparición de la provincia de Buenos Aires y sin tener que gobernar, Las Heras renunció de inmediato y los porteños, amenazados en sus intereses, se alinearon en la oposición al presidente. Poco después, el poder nacional quedaba disuelto. La Junta de Representantes de Buenos Aires eligió gobernador de la provincia al federal Manuel Dorrego, y el Congreso le encargó la conducción de las relaciones exteriores y la guerra con el Brasil. A poco de asumir, Dorrego llevó adelante una serie de medidas económicas importantes. Ante la grave situación económica heredada, suspendió el pago de la deuda externa. Fijó precios máximos para la carne y el pan y combatió los monopolios en los artículos de primera necesidad. Tras un año de gestión, el peso recuperó su valor y las cuentas fiscales se fueron normalizando. Pero a los terratenientes porteños se les preocupaba la prolongación de la guerra con el Brasil y comenzaron a presionar a Dorrego para apurar una paz a cualquier precio. Dorrego tuvo que firmar la paz con Brasil, aceptando la mediación inglesa que impuso la independencia de la Banda Oriental. Así nacía la República Oriental del Uruguay en agosto de 1828. La derrota diplomática de la guerra con el Brasil y el descontento de las tropas que regresaban desmoralizadas fueron utilizados como excusa por los unitarios para conspirar contra el gobernador Dorrego. El 1 de diciembre de 1828, un golpe de Estado encabezado por el general Lavalle derrocó a Dorrego, quien morirá fusilado sin juicio previo el 13 de diciembre en Navarro, provincia de Buenos Aires. El alzamiento unitario en el interior fue encabezado por el general José María Paz. Paz derrocó a Bustos y ocupó la gobernación de Córdoba y pudo mantenerse en el poder tras varios combates con el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Tras fusilar a Dorrego, Lavalle marcha hacia Santa Fe para encontrarse con Paz, pero es derrotado en Puente Márquez por las fuerzas aliadas de López y Juan Manuel de Rosas. Lavalle firmó con Rosas el Pacto de Cañuelas, que nombró como gobernador interino de Buenos Aires a Viamonte y convocó a una reunión de la Sala de Representantes porteña para elegir el gobernante definitivo. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador de Buenos Aires. Exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. La Sala de Representantes se opuso y Rosas renunció. Fue electo el general Juan Ramón Balcarce, candidato del Restaurador. Entre 1833 y 1834, Rosas emprende la campaña del desierto financiada por la provincia y por los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El 2 de enero de 1833 se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas, por entonces dependientes de la gobernación de Buenos Aires. El gobierno de Balcarce protestó ante Londres, pero sus reclamos fueron ignorados. Rosas se alejó de la provincia, pero no de los manejos políticos. Su mujer, Encarnación Escurra, era su fiel representante y con el apoyo de la Mazorca conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa, que se sucedieron durante la ausencia del Restaurador. La agitación política conducida por Encarnación contribuyó de manera decisiva a crear un clima de gran inestabilidad favorable a los intereses de Rosas. El éxito obtenido por el Restaurador en la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras
y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control.